Es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos amigos cliqueros una vez más a esta nueva entrega de Playmo Podcast. Y hoy, para variar, no le voy a dar cañita a Playmobil. O no mucha, ¿vale? Que parece que siempre estoy enfadado con Playmobil y no es así. Si hago este programa es porque me encanta Playmobil. Pero sí es verdad que normalmente en los programas pues le damos un poquito de cañita. Con cariño, pero le damos cañita. Y es que voy a hablaros de, yo creo, el gran acierto de los últimos años de Playmobil, que es las reediciones. Y en concreto voy a hablar de unas reediciones en concreto, que es el de las casas antiguas, de las casas de Stack de Playmobil, que últimamente o en los últimos tiempos se han lanzado a reeditarlas, además a reeditarlas en caja, que cuando las sacaban por el DS normalmente lo hacían en bolsa. Me parece una muy buena opción, está muy bien y que me encanta, ¿vale? Entonces voy a hablaros un poquito de estas reediciones que me parece y que quizá faltaría por sacar, porque ya os digo, me encanta estas reediciones de las casas de Playmobil. Así que nada, empezamos. Como os decía, en los últimos tiempos, en los últimos meses, quizá desde el año pasado, Playmobil ha apostado por reeditar las casas antiguas de Playmobil en el formato este de toda la vida, de los años 80, sobre todo 80, algo de los 90, principalmente de los 80, y volver a reeditarlas. Ya se había reeditado con anterioridad en el DS, en la venta directa. Siempre ha habido alguna reedición, siempre se han vendido de vez en cuando, pero las sacaban normalmente en bolsa. Y esta vez han apostado por el formato de caja y con algún Playmobil dentro, alguna figura y algunos complementos, que está muy bien. Ya te digo, me gusta. Tiene sus peros, tiene sus cosas, pero me gusta que las reediten. Primero, porque no todos pudimos comprarla en aquella época. Yo creo que tenía de este tipo de casas dos de mi época de niño, que una era el mesón medieval y otra fue una granja primeras de estas de Playmobil que era de formato este, pero yo no tenía nada más, ¿vale? Y estas casas a mí me encantan porque tienen el espíritu Playmobil, esto es el espíritu Playmobil y me gustan mucho. Empezaron el año pasado con quizá la panadería, ¿qué más fue? Y la casa medieval, la amarilla, luego ahora han sacado el museo, la casa azul, la forja, han sacado la torre. Ya os digo, me encanta y cada una con una figura. Las figuras quizás es de lo que menos me gusta que hayan metido. Son bastante simples y se podían haber mejorado, se podían haber mejorado un poquito más. Además, creo que lo comenté en el vídeo de la panadería y en algún otro, y ahí han fallado un poquito. Se podían haber esmerado un poquito, pero bueno, han metido sus figuras y eso siempre anima. Una cosita que podían mejorar también es no venderse solo por venta directa. Yo creo que esto se podría haber ampliado y hacer una venta general. Esto se iba a vender, se está vendiendo muchísimo. Es de lo que más está gustando a los coleccionistas y seguro que también iba a venderse muy bien en tiendas. Yo no sé si en grandes hipermercados, jugueterías o así, pero en jugueterías especializadas seguro que se hubiera vendido y se hubiera vendido muy bien. Ya os digo, es una cosa que me encanta porque es de lo que todavía conserva ese espíritu y la gente lo estaba esperando y la gente está encantada y lo compra y quizá el que va un poquito más justo se espera que esté un poquito rebajado y se hace con una, dos o tres porque tiene ese espíritu de Playmobil medieval que todos conservamos. Además está muy bien para jugar. Son casas que si tenéis un niño pequeño se las das y son casas con las que van a jugar muy bien, aunque ellos no entiendan o no hayan vivido ese periodo de nostalgia que nosotros tenemos y por las que las valoramos mucho más. Pero es una casa para jugar y les gusta mucho para cualquier cosa porque además se montan muy bien, muy fácil. Me gusta mucho más siempre de siempre el System X y para un niño pequeño ellos la montan y la desmontan mucho más fácil para ellos. Y ya digo, me encanta. ¿Y qué faltaría por sacar? O porque yo seguiría con estas reediciones, vamos, no me lo pienso. Vamos, yo soy Playmobil y ya estaría pensando qué voy a sacar. Quizá lo siguiente sería el castillo, que va un poquito más allá de estas casas, pero todavía falta mucho por reeditar. Por ejemplo, ya han sacado la casa azul, han sacado la casa roja, la forja, la panadería, la torre. Quizá para mí faltaría volver a reeditar la casa verde y la casa roja, que una era la sastrería y la otra creo que la casa roja se sacó sin ningún
sin que fuera nada, por así decirlo, pero también la sacaron. Yo creo que esas faltarían por editar, aunque estuvieron hasta hace casi 2 o 3 años en el venta directa, las podías conseguir. Y para mí me faltarían quizá 2 o 3 referencias icónicas. El ayuntamiento, lo que es el mesón, posada, taberna, llamarlo como queráis porque ha tenido muchos nombres. Y quizá sacar la alfarería, que queda en formato amarillo, un poquito, sí que es como el que han sacado más o menos, pero la alfarería con sus complementos creo que estaría muy bien que lo sacaran. Luego había otras menos conocidas, que por ejemplo estaba el granero, la casa de la guardia, que eran casas tipo Steak, que sacaron, quizás son menos conocidas, están más que todas estas que os estoy mencionando, pero también existieron. Y la verdad es que el Steak te da para lo que tú quieras construir. Una vez tienes las piezas, tú construyes lo que te dé la gana y le pones los complementos que tú quieras. Y es más, tú las compras y luego puedes construir lo que a ti te parezca, de un piso, 2 pisos, 3 pisos. Todo lo hemos visto. Para mí esto es lo grande del Steak y lo que más me gusta. Yo creo que tendrían que ir por este camino, ya os digo, sacando sus complementos, más al estilo clásico, a esmerarse un poquito más con las figuras que van en ellos. Por ejemplo, la casa de museo, el museo está muy bien, pero si lo hubieran recuperado más acorde al original o más como el original, hubiera sido estupendo, pero bueno, es lo que han sacado. Y no estoy a disgusto, ya os digo. Lo que se ha mencionado alguna vez, a mí también me pareció que quizá tenía otra calidad el plástico. Luego cuando lo tienes junto no se va tanto, pero sí notas algo raro. Pero ya os digo, me parece que este es por donde tiene que ir Playmobil, por lo que tiene que recuperar más el año que viene. Y yo volvería a sacar 2, 3, las casas que hicieran falta para el año que viene y apostar por un castillo. Me parece estupendo el precio que lo están sacando. No se les está yendo mucho la olla con estos precios. Además, lo encuentras muy fácilmente rebajado en la página web. Si te esperas un mesecillo o dos, lo puedes encontrar 25 o 30% de descuento. Me parece que por aquí tiene que ir Playmobil. Muy bien Playmobil por estas reediciones. Y ves por este camino porque es lo que necesitamos y lo que queremos. Y además, las ventas seguramente no estén engañando. ¿A otros qué os parece? ¿Qué os parece estas reediciones y cuál de estas casas ya tenéis? Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado, ya sabes, sígueme, dale al me gusta, comparte o déjame un comentario. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo a la hora de hacer crecer este proyecto. Puedes encontrar Playmo Podcast en tu agregador de podcast preferido, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.